Muy buenas tardes amigos y bienvenidos. El día de hoy se comienza a saber que el Ecuador está exportando el polvito blanco internacionalmente por medio de las bananas y este escándalo se va haciendo más grande en esta ocasión. Tanto Ecuavisa y Teleamazonas han sacado un reportaje acerca de estos hechos. Aunque obviamente se les olvidaron los datos y los nombres, hay una persona que sí sabía los nombres y que sabe también lo que ocurrió. Al menos es esa la impresión que da el ex ministro del Interno José Serrano. Como se puede ver a mi costado, cuñada de ministro de Agricultura detenido por narcotráfico. Vemos aquí la foto y el presidente Noboa también está ahí. Muy grave, dice. La policía indicó que el alcaloide estaba valorado en más de 6,3 millones en Ecuador, pero en Rusia su precio superaría los 254,6 millones. La comercializadora Palpas Fruit S.A. sería la que habría sido usada para transportar el alcaloide en medio de la fruta. Pero si a usted le parece esto de por sí espeluznante, espere, porque ahora se viene la mejor parte de este asunto. José Serrano Salgado, escandaloso. El narcotráfico y los vínculos con el gobierno de Daniel Noboa. Lo dice directamente José Serrano, sin decir supuesto o hipotéticamente, no. Los vínculos con el gobierno de Noboa. El 2 de julio de 2024, Policía Ecuador incautó en Machala 3 toneladas del polvito blanco, valorada en 250 millones de dólares, que se iban a traficar dentro de cajas de banano hacia Europa. La empresa exportadora es comercializadora de banano Palacios Pazmiño Palpafruit.s.A. propiedad del hermano del actual ministro de Agricultura de Noboa. Euclides Palacio es el nombre del hermano y de la cuñada del ministro, María Fernanda Pazmiño Montealegre, quien fue detenida en el operativo, ojo con ese dato, en la audiencia judicial para ratificar la prisión preventiva de la cuñada del ministro, que esto es un escándalo ya de por sí. Ocurrió algo, amigo. Debido a presiones del gobierno, la dejaron libre. Esta empresa intentaba traficar 3.000 kilogramos del polvito blanco valorados en 250 millones de dólares. Solo está detenido, para variar, un chofer. Mientras tanto, el hijo de la vicepresidenta de Noboa está en una cárcel de máxima seguridad por $1.000. La cuñada del ministro con 3.000 kilogramos del polvito blanco libre. Ecuavisa dio la noticia cual show, pero se le olvidó todos los datos de los implicados. Vaya coincidencia. Conclusión, el gobierno de Noboa pide que se respete a la policía y su trabajo. Comencemos por ustedes y sus adyateres, que respeten al país. Rinda cuentas Noboa. Pasamos del ministro de la mafia albanesa Manzano, íntimo colaborador de Noboa, al ministro hermano y cuñado de los dueños de la empresa que pretendía traficar 3.000 kilogramos del polvito blanco. Vaya cinismo, basta de impunidad. Y esto es lo que puso José Serrano. Aquí está con nombre y apellido del juez. Todo esto, amigos, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Más acá se puede ver más detalles que obviamente no puedo poner aquí, así que ustedes ya se pueden dar una idea o pueden visitar la página de José Serrano. Acta de resumen de lo que ocurrió. Y esta es la noticia que se conoce de momento. Los medios tradicionales, como es evidente, no van a decir nada de aquello. Pero aquí hay que recalcar y recordar una cosa. Todo esto comenzó a surgir, los escándalos salpicando a Noboa, desde el señor Manzano. Desde aquellos días hasta ahora se han visto envueltos figuras públicas. Y obviamente el gobierno tiene que tapar esto. Lo tiene que tapar. Porque si no, va a llegar un punto en que será considerado, al igual que Lazo, un narcogobierno. Y eso no le conviene al gobierno de Noboa, evidentemente. ¿Pero acaso esto le conviene a los ecuatorianos? Por supuesto que no. Y escúcheme, amigo, esto no solamente se trata de tapar, sino que hay personas que realmente acarrean las consecuencias y que de cierta manera muchas veces ni saben lo que está pasando. ¿A qué me refiero con esto? A los empresarios que exportan bananas. Algunos de ellos quizás sean honestos y no sepan nada muchas veces de lo que ocurre. En otras ocasiones quizás sí. Pero aquí el punto es, ¿por qué no hay controles? ¿Por qué en un tema tan candente aún la fiscalía no ha realizado investigaciones? Nada. ¿Por qué el gobierno de Noboa no manda?
a revisar cuando salen las exportaciones, sobre todo en las cajas de banano? Creo que la respuesta va siendo evidente desde el señor Manzano. Y atención, porque lo del señor Manzano fue confirmado en el segundo debate entre Luisa González y Daniel Noboa, cuando él respondió a Luisa González que efectivamente el señor Manzano era cercano e íntimo del grupo Noboa. Y a continuación le quiero poner la noticia que sacó Teleamazonas, que de cierta manera llama la atención, porque todo lo que usted va a escuchar hace referencia al principal exportador de bananas del Ecuador, el grupo Noboa. Escuchemos. En medio de estas cajas de banano que estaban listas para subir al barco y llegar a Europa, la policía encontró 2.7 toneladas de cocaína. Algunos bloques de droga estaban bajo las frutas. Lo que más llamó la atención es que los sellos de las cajas estaban intactos. Una forma de envío que este año ha aumentado. Ya hay muchos países que obviamente pues está levantando alertas por eso. Pero, ¿por qué las exportaciones de banano son atractivas para los narcotraficantes? La respuesta es sencilla. El 68% del movimiento portuario de todo el país lo genera la bananera Noboa. A la semana, más de 7.000 contenedores con la sustancia ilegal en la fruta circulan por el puerto de Isabel Noboa. Además, el banano se envía a 62 países en todo el mundo, principalmente a Europa, un continente que no solo quiere la fruta, sino que es el principal mercado de la droga que se produce en América Latina. Mientras un kilo de cocaína aquí se vende hasta en $3.000, en Europa su costo puede superar los $60.000. Lo cierto es que este problema no solo daña la imagen de las exportaciones de Ecuador, sino que pone en apuros legales a los empresarios, porque si un contenedor presenta novedades, son ellos los que deben responder. Es en todo el manejo de la cadena y custodia de los contenedores, porque no es solamente el exportador, pasa por patios, por transportistas, productores y otros. Nosotros que tiene que enfrentar incluso hasta un proceso penal. De ahí que se pide al gobierno mejore los controles en las puertas de entrada y salida, sin que esto implique necesariamente más gastos al sector exportador y un cuello de botella. Se tomen en consideración también los perfiles de riesgo, tanto de los sectores, empresas, destinos, de tal manera de que apliquemos adecuadamente un control que es necesario. A la fecha de las casi 180 toneladas de droga decomisadas en lo que va del año, más de 60 toneladas fueron encontradas en los diferentes puertos del país. Y de esta última cifra, la mayoría en los puertos de Guayaquil. Joana Ramos, 24 horas. ¿Y ahora qué dirán? ¿Es culpa de Correa también? Porque aquí lo que uno puede pensar es que ellos también están al tanto de todo y que pueden ser cómplices, respondiendo a los salpicados, en estos casos, del gobierno nacional. Y como última parte, amigo, le quiero poner parte de lo que ocurrió en el CPCCS. Fran Samaniego, asambleísta, recalca que el correísmo no tuvo nada que ver con la decisión del CPCCS, porque sí, amigos, hasta en aquello le quieren echar la culpa a Correa. Escuchemos. El Consejo de la Judicatura. Bueno, primero hay que recordar cómo fue el proceso, ¿no? Viene una terna en la que nada tiene que ver con el correísmo y al final el correísmo termina de responsable de quién es el presidente del Consejo de la Judicatura. El tema es una gestión que hace otra función del Estado, será el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido elegido por votación popular, el que tenga que dar respuestas sobre este tema. Lamentablemente, nosotros en la Asamblea Nacional, o en buena hora en la Asamblea Nacional, nuestra potestad es de legislar y fiscalizar, así es que existen procesos que tendremos que evacuar en el tema de fiscalización, sin embargo, es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Ayer hay legisladores que concuerdan con la tesis de que desde la Comisión de Fiscalización por parte de quienes integran su bancada ejercieron presión para que se reconsidere la votación y pase lo que pasó ayer anoche. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que respetar los procedimientos al igual que en cualquier espacio. En la Asamblea Nacional hay procesos de reconsideración, hay procesos de votación, etcétera. Entonces, es el Consejo, en virtud del ámbito parlamentario de cómo se ejecutan las sesiones, que tiene que resolver ahí. Ellos tienen autonomía, ellos no tienen que responder a nadie más que al pueblo ecuatoriano sobre estos temas. Hablan de una supuesta cercanía con el correísmo y el presidente ahora designado, el señor Godoy.
¿Qué decidan? Bueno, nuevamente lo que dije al inicio, no es una terna que no llegó de ningún sector cercano al correísmo. El Consejo remitió una terna que, en virtud de la cual el Consejo de Participación Ciudadana tomó la decisión en el marco que le corresponde y en el marco de la ley. Ahora, legislador, en otro tema, el martes es muy probable, según el presidente de la Asamblea, empiece el juicio político a Wilmer Trump. ¿Ustedes se van a mantener en la postura que vinieron teniendo los integrantes de la Revolución Ciudadana en la Comisión de Fiscalización? Bueno, el informe que se presentó y se debatió días atrás determina una falencia muy importante en el tema de la sustanciación del proceso por parte del interpelante. Se ha señalado que no se han aportado las pruebas pertinentes. El tema no es presentar un juicio político y desentenderse del juicio político. En todo caso, la Asamblea Nacional tomó la decisión de que el día martes se lo ponga en debate. Vamos a revisar cuáles son las pruebas que se presentan en el juicio político, que es distinto a los temas jurisdiccionales que se están evacuando en la función judicial. Pero hasta ahora van por la no censura, entonces. Bueno, nosotros hemos puesto ya una posición. Habíamos planteado y estábamos de acuerdo con el informe que emitió la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, vamos a ver cómo el interpelante, en el tiempo que tiene para poder hacer su exposición, sustenta las pruebas correspondientes y de acuerdo a eso el bloque tomará una posición definitiva. Es una posición de los 48 integrantes de su bancada. Así es, de los 48 asambleístas, como siempre lo hemos hecho. Pero esto no les puede generar críticas a ustedes sabiendo de la hoja de vida de Wilmer Trump. Bueno, el pueblo ecuatoriano sabe que la Revolución Ciudadana ha tomado una posición, en primer lugar, en defensa del debido proceso, de la no persecución y de que efectivamente tiene que ejercerse las garantías que la ley establece. Si no se ejercen esas garantías, sea quien sea, nosotros vamos a mantener la misma posición. No vamos a permitir que vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con Jorge Glass, lo mismo que ha pasado con otros dirigentes de la Revolución Ciudadana y que han sido sujetos de persecución, y nosotros hemos señalado y hemos sustentado el lawfare que se ha llevado hasta la presente fecha. Asambleísta, se habla de que se necesitan 4 votos de la Revolución Ciudadana para completar los 88, digamos, de los 92. ¿Se podría garantizar que no va a haber restricciones en esa votación? Bueno, la Revolución Ciudadana hasta el momento ha mantenido una posición firme, siempre lo hemos hecho, y nosotros analizaremos el tema a lo interno. Estoy seguro que el bloque mantendrá una posición, como siempre lo ha hecho, coherente. ¿Cuál es su criterio en torno al veto que fue del presidente a las reformas de la seguridad social? Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional ya se ha pronunciado. Es un golpe al bolsillo de los afiliados. Todos nosotros aportamos al IES. Se había planteado, y hay un elemento sustancial que es el que no siga siendo una caja chica, el IES del Ejecutivo. Sin embargo, creemos nosotros que hay que insistir en este tema. Luego de un año habrá que volverlo a retomar, como lo hemos hecho en otros casos. Sin embargo, el presidente de Noboa, en virtud de todas las mentiras que ha planteado hasta ahora, una más se suma, y esperemos que él le vaya a dar cuenta a los afiliados de qué va a pasar con los recursos del IES. Pero Henry Llanes, uno de los dirigentes de los jubilados, precisamente es quien está de acuerdo con el veto del presidente. Bueno, Henry Llanes también ha demostrado durante todo su tiempo cuál ha sido su posición, ¿no? Cercano a Andrés Páez, cercano a Lazo, etcétera. Entonces, ¿qué podemos esperar? Sin embargo, sin criticar y hacer conjeturas personales, creo que la Asamblea Nacional le dio una opción también a los jubilados en este momento para garantizar los recursos, y el presidente de la República no ha estado de acuerdo, como por ejemplo no estuvo de acuerdo con el tema de los trabajadores de la seguridad privada y que se les pague en cuentas individuales y evitar lo que está pasando hasta el momento. El día de ayer recibí la llamada de varias organizaciones, incluida la FENASPE, en donde denuncian que hay 4 y 5 meses que no se les pagan a los trabajadores de la seguridad privada, y en otros casos, en algunos que empresarios de la seguridad privada, de los dueños de las empresas, ya han recibido sus valores y no se les transfiere. Entonces, estas cosas son muy complicadas porque al final terminan golpeando el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y amigos, eso ha sido todo por el momento. Nos estamos viendo en un siguiente video. Recuerda que suscribirse es totalmente gratis y ayuda a esta comunidad. Saludos.